El siguiente apartado es sobre el espectro de placenta acreta. Se recomienda la evaluación de la placenta en el tercer trimestre si hay evidencia de que el borde placentario inferior alcanza o se superpone al orificio cervical interno en el momento de la exploración de anomalías de rutina. Por el contrario, no se recomienda el cribado sistemático de basa previa o inserción de cordón velamentoso en el tercer trimestre en vista de las dificultades técnicas y la falta de evidencia sólida sobre su utilidad. Un parto por cesárea o una cirugía uterina previa, incluida la miomectomía o los legrados múltiples, en el contexto de placenta previa se asocia con un mayor riesgo de trastorno del espectro de placenta acreta, que ocurren cuando el saco gestacional se implanta y la placenta definitiva se desarrolla dentro de un área de cicatriz uterina. El riesgo de placenta acreta aumenta con el número de cesáreas previas y por lo tanto, en estas mujeres está justificada la determinación de la posición placentaria. El diagnóstico prenatal del espectro de placenta acreta se asocia con una reducción de la morbilidad hemorrágica y toda mujer que presente factores de riesgo clínicos del espectro de placenta acreta debe ser remitida para una evaluación especializada. En series recientes se ha informado que la precisión diagnóstica de la ecografía prenatal del tercer trimestre para identificar mujeres con alto riesgo de placenta acreta es de alrededor del 90%. Sin embargo, entre el 5 y el 10% de los embarazos complicados por el espectro de placenta acreta se detectan solo en el momento del parto por cesárea. Además, todavía existe heterogeneidad en los signos ecográficos informados asociados con el patrón de placenta acreta. Por lo tanto, independientemente del examen ecográfico, toda mujer con placenta previa y un parto por cesárea o cirugía uterina previa debe ser considerada como un caso potencial de placenta acreta y manejada por un equipo multidisciplinario en un centro con experiencia en el manejo quirúrgico de placenta mórbidamente adherente. Un consenso alcanzado por los expertos fue que los siguientes signos ecográficos del espectro de placenta acreta deben evaluarse en el examen ecográfico detallado para descartar la placenta acreta, los cuales son pérdida de la zona clara retroplacentaria, adelgazamiento del miometrio, interrupción de la pared de la vejiga y presencia de un abultamiento placentario, masa exofítica, hipervascularidad útero-vesical, lagunas placentarias y vasos puente. No se ha establecido completamente la combinación óptima de signos ecográficos para confirmar la placenta acreta. Un espacio hipocogénico normal entre el útero y la placenta se asocia con un riesgo reducido de placenta acreta clínicamente significativo, del 21 al 5% en mujeres con placenta baja o placenta previa en el tercer trimestre del embarazo, y del 62 al 9% en el subgrupo con cesáreas previa y placenta anterior. Una interfaz hiperecogénica interrumpida entre la serosa uterina y la pared de la vejiga aumentó la probabilidad postprueba de placenta acreta clínicamente significativa del 21 al 85% en mujeres con placenta baja o placenta previa y del 62 al 88% en el subgrupo con cesárea previa y placenta anterior. La presencia de múltiples signos ecográficos de espectro de placenta acreta aumenta hasta en un 92% la probabilidad del trastorno clínicamente significativo en mujeres con cesárea previa y placenta anterior. En la siguiente imagen pueden ver, en la imagen A, una placenta engrosada, marcada con las flechas, adyacentes a la vejiga, y en la imagen B, las lagunas placentarias con interfaz útero-vesical irregular. La resonancia magnética es una herramienta complementaria para evaluar a las mujeres con riesgo de padecer trastorno del espectro de placenta acreta. Aunque la precisión diagnóstica general de la resonancia magnética para identificar mujeres con alto riesgo de placenta acreta no es diferente de la proporcionada por la ecografía, se debe considerar la resonancia magnética en caso de un diagnóstico ecográfico no concluyente o en caso de placenta acreta grave, especialmente cuando se sospecha invasión parametrial, en vista de la mayor precisión de la resonancia magnética para describir la topografía de la extensión placentaria en comparación con la ecografía. No se recomienda la resonancia magnética en caso de placenta previa sin otro factor de riesgo para placenta acreta, en vista de la baja prevalencia de placenta adherente mórbida en estos embarazos. Por el contrario, se debe considerar la resonancia magnética en mujeres con riesgo de placenta acreta en ubicaciones poco comunes, incluidas aquellas con placenta previa posterior y cirugía uterina previa, y en aquellas con implantación placentaria en el área de una cicatriz de miomectomía.
No se requiere una evaluación longitudinal del crecimiento fetal en el tercer trimestre en mujeres con placenta previa o placenta creta, a menos que coexistan otros factores de riesgo, ya que el riesgo de restricción de crecimiento fetal no parece estar asociado de forma independiente con una placenta adherente mórbida. De las evidencias se desprenden las siguientes recomendaciones. Las mujeres con placenta previa y parto por cesárea o cirugía uterina previa deben someterse a una evaluación ecográfica detallada para descartar trastornos del espectro de placenta creta con un grado de recomendación C. Independientemente de los hallazgos ecográficos, una mujer con placenta previa y un parto por cesárea o cirugía uterina previa debe considerarse como un caso potencial de placenta acreta y tratarse en un centro con experiencia en el tratamiento quirúrgico de placenta mórbidamente adherente como punto de buena práctica. La resonancia magnética se puede considerar en embarazos con riesgo del espectro de placenta creta en ubicaciones poco comunes, incluidos embarazos con placenta previa posterior y cicatrización uterina previa, o si la placenta se implanta en el área de una miomectomía previa, otro punto de buena práctica. Se puede considerar a la resonancia magnética en caso de diagnóstico ecográfico no concluyente o en casos de placenta creta grave, especialmente cuando se sospecha invasión parametrial. Y no se requiere evaluación longitudinal del crecimiento fetal en mujeres con placenta previa o espectro de placenta creta, a menos que coexistan otros factores de riesgo. Esto como grado de recomendación C. El siguiente apartado es el de basa previa. La basa previa ocurre cuando los vasos fetales, arteriales o venosos, desprotegidos, atraviesan las membranas que recubren el cuello uterino y se asocia con una mayor mortalidad perinatal cuando no se diagnostica prenatalmente. Cuando se diagnostica durante el embarazo, la supervivencia perinatal es casi del 100%, con resultados normales a largo plazo. La basa previa, definida como vasos fetales desprotegidos que atraviesan las membranas que recubren el cuello uterino o cruzan a una distancia menor de 20 milímetros del orificio cervical interno. La ecografía en particular, la ecografía transvaginal combinada con Doppler color, es una herramienta precisa para el diagnóstico de basa previa. La basa previa se caracteriza por una demostración en una ecografía transvaginal con Doppler color del cordón umbilical insertándose en las membranas sobre el cuello uterino, desde donde los vasos desprotegidos corren hacia la placenta. La guía de la ISUOC sobre la exploración de rutina del segundo trimestre establece que en presencia de factores de riesgo de basa previa se recomienda un examen dirigido mediante un abordaje transvaginal según la experiencia y los recursos. La misma recomendación se puede extender a la exploración del tercer trimestre. Estos factores de riesgo incluyen placenta previa, placenta baja del segundo trimestre, placenta bilobulada o placenta con lóbulos subcenturiados y gestación múltiple. En 2016 se realizó una revisión sistemática de 3 estudios. De los 325 casos de basa previa identificados, el 83% tenía uno o más factores de riesgo identificables, incluyendo placenta previa, placenta bilobulada, lóbulo placentario subcenturiado, inserción velamentosa del cordón umbilical o concepción asistida, por lo que hay que apoyar una evaluación ecográfica más enfocada de mujeres con uno o más de estos factores de riesgo cuando sea posible. La tasa general de resolución de basa previa, definida como una distancia mayor a 20 milímetros desde el orificio cervical interno, entre el segundo y tercer trimestre es del 23%. Dependiendo de factores como la edad gestacional y la posición precisa de los vasos en el momento de la detección y la ubicación de la placenta. Por lo tanto, cuando se identifica basa previa en exploraciones tempranas, se recomienda una reevaluación en el tercer trimestre. Ante la presencia de factores de riesgo de basa previa, se recomienda un examen dirigido mediante abordaje transvaginal dependiendo de la experiencia y los recursos, grado de recomendación B. Y cuando se ha identificado una basa previa en una fase más temprana del embarazo, se recomienda una reevaluación en el tercer trimestre, esto como punto de buena práctica. El siguiente apartado es el de presentación podálica. La presentación podálica no diagnosticada a término se asocia con un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad perinatal. Un gran estudio publicado en el 2019 evaluó a mujeres nulíparas que se sometieron a un examen ecográfico de investigación a las 36 semanas de gestación. La presentación podálica se diagnosticó en 4.6% de estas mujeres en exploración de las 36 semanas. En la mayoría de esas mujeres
No había sospecha previa de que la presentación no fuera cefálica. Se ofreció la versión cefálica externa a todas las mujeres para las que era apropiada. No hubo ninguna mujer en toda la cohorte con presentación podálica no diagnosticada en el trabajo de parto. Su análisis económico demostró que en comparación con la práctica actual de exploraciones clínicamente indicadas, la ecografía universal a corto plazo prácticamente eliminaría la presentación de nalgas no diagnosticada en el trabajo de parto y reduciría la cesárea de emergencia y el parto vaginal de nalgas en 0,7 y 1 punto porcentual, respectivamente. Una política de este tipo también reduciría la incidencia de morbilidad y mortalidad neonatal asociada a la presentación podálica. En promedio, se necesitan 40 ecografías para detectar una presentación de nalgas no diagnosticada previamente. Calcularon que dicha política sería rentable si la presentación fetal pudiera evaluarse en 19,80 euros o menos por mujer. Un estudio más reciente investigó el impacto de la ecografía del tercer trimestre en un centro sanitario y de la ecografía en el lugar de atención POCUS en la presentación podálica no diagnosticada a término y los resultados perinatales asociados en un estudio de cohorte observacional multicéntrico. Durante el periodo del estudio, todas las mujeres incluidas recibieron una exploración del tercer trimestre. En la cohorte de ultrasonido institucional, el porcentaje de todas las presentaciones podálicas a términos que no fueron diagnosticadas fue del 14,2% antes y del 2,8% después de la implementación de una política de detección universal. En la cohorte POCUS, las cifras equivalentes antes y después fueron del 16,2 y 3,5 respectivamente. El análisis de regresión bayesiana mostró que la tasa de presentación podálica no diagnosticada se redujo en un 71% después de la implementación de una política universal de detección por ultrasonido. Esta reducción en la presentación podálica no diagnosticada se asoció con una probabilidad moderada a alta de una reducción en puntuación de Agar baja a los 5 minutos, encefalopatía isquémica hipóxica y tasas de mortalidad perinatal. Dados los hallazgos de estos dos estudios, los estudios futuros deberían centrarse en explorar la rentabilidad del POCUS para determinar la presentación fetal, dado su costo significativamente menor en comparación con el examen de ultrasonido en un centro médico. Y dado que el examen ecográfico de la presentación fetal cerca o en el momento del parto puede reducir el riesgo de presentación podálica no diagnosticada, se debe considerar dicho examen si hay recursos disponibles con un grado de recomendación B. Continuamos con el apartado sobre las anormalidades del crecimiento fetal. Los trastornos del crecimiento fetal se asocian con una mayor mortalidad y morbilidad perinatal, así como con anomalías del desarrollo a largo plazo. Ahora veremos cómo determinar el grande para la edad gestacional o la macrosomía. Como se establece en la Guía SWOG sobre la evaluación de la biometría y el crecimiento fetal, los fetos grandes para la edad gestacional generalmente se definen como aquellos con peso fetal estimado o circunferencia abdominal mayor al percentil 90, mientras que la macrosomía a término generalmente se refiere a un peso por encima de un límite fijo, 4 kilos o 4 kilos 500. El principal fundamento para predecir la macrosomía es su asociación con complicaciones del embarazo, principalmente la distocia de hombros. En una revisión informaron que un peso estimado fetal mayor a 4 kilos o mayor al percentil 90 y una circunferencia abdominal mayor a 36 centímetros o mayor al percentil 90 también, tenían una sensibilidad de más del 50% en predecir la macrosomía al nacer, es decir, peso al nacer mayor a 4 kilos o mayor al percentil 90. Y un peso fetal estimado mayor a 4 kilos o mayor al percentil 90 también tuvo una sensibilidad del 22% para predecir la distocia de hombros con un índice de probabilidad positivo bastante modesto. No hubo datos suficientes para evaluar otros resultados neonatales adversos asociados con la macrosomía fetal. En una revisión compararon la detección del grande para la edad gestacional, es decir, un peso fetal estimado mayor al percentil 90, mediante un examen ecográfico de rutina con la detección mediante mediciones seriadas de la altura del fondo uterino. Encontraron que la tasa de identificación de grande para la edad gestacional fue mayor en el grupo de ultrasonido de rutina, en comparación con el grupo de medición seriada de la altura uterina, aunque no hubo diferencia significativa en la incidencia de grandes para la edad gestacional al nacer. El mismo metaanálisis
no encontró una diferencia significativa en la tasa de mortalidad perinatal entre los dos grupos, tampoco hubo diferencias significativas entre los dos grupos en términos de las tasas de muerte fetal o neonatal. Sin embargo, este metaanálisis no tuvo el poder de identificar una diferencia estadísticamente significativa en los resultados de mortalidad. Otros resultados neonatales adversos se incluyeron como resultados secundarios. No se identificaron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos en cuanto a necesidad de reanimación, ingreso a una unidad de cuidados intensivos neonatales, síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular de grado 3 a 4 o sepsis neonatal. Un análisis secundario del cribado ecográfico universal mostró que la sensibilidad para la detección de bebés grandes para la edad gestacional fue del 27% para la ecografía selectiva y del 38% para la ecografía universal. La especificidad de ambos enfoques fue alta. Utilizando la ecografía universal para evaluar la velocidad de crecimiento de la circunferencia abdominal, se encontró que en relación con los fetos adecuados para la edad gestacional, los fetos grandes para la edad gestacional con aumento de la velocidad de crecimiento de la circunferencia abdominal tuvieron un mayor riesgo de cualquier morbilidad neonatal y de resultados neonatales adversos graves. Pero los fetos grandes para la edad gestacional con la velocidad de crecimiento de la circunferencia abdominal normal no tuvieron un mayor riesgo. La detección de grandes para la edad gestacional aparentemente es más precisa cuando se realiza en una etapa más avanzada del embarazo. En un gran estudio observacional, el peso fetal estimado mayor al percentil 90 entre las semanas 35 y 36 más 6 podría predecir el 46% y el 65% de los grandes para la edad gestacional mayor al percentil 90 y mayor al percentil 97 respectivamente, para una tasa de resultados positivos de alrededor del 10%. Las tasas de detección fueron aún mayores cuando el nacimiento ocurrió dentro de los 10 días posteriores a la exploración ecográfica. Y aunque la ecografía de rutina en una población de bajo riesgo predice al grande para la edad gestacional al nacer y funciona mejor que la medición serial a la altura uterina, todavía se debate si la identificación prenatal de la macrosomía mejora el resultado perinatal. En un estudio, la inducción del parto por sospecha de grande para la edad gestacional redujo el riesgo de distocia de hombros y la morbilidad asociada en comparación con el manejo expectante. En particular, la inducción del parto en este estudio mejoró las posibilidades del parto vaginal y no aumentó el riesgo de cesárea. Los profesionales de la salud deben sopesar y discutir con las mujeres embarazadas estos posibles beneficios frente a los posibles efectos adversos de la inducción temprana del parto. A la luz de las evidencias se hace la siguiente recomendación. El cribado del grande para la edad gestacional en la población general puede ser más preciso cuando el examen se realiza a las 36 semanas en lugar de a las 32. Y los profesionales de la salud deben sopesar los beneficios de la inducción del parto para la macrosomía percibida con respecto a la distocia de hombros y la fractura con los posibles efectos adversos del parto prematuro. Esto como punto de buena práctica. Ahora veremos cómo determinar el pequeño para la edad gestacional y la restricción del crecimiento fetal. Según las guías de la ISOAG, pequeño para la edad gestacional se define como un peso fetal estimado o circunferencia abdominal menor al percentil 10, mientras que la restricción del crecimiento fetal tardía se define, según los criterios Delphi del 2016, como un feto estructuralmente normal con tamaño muy pequeño, es decir, un peso fetal estimado o circunferencia abdominal menor al percentil 3, o con tamaño pequeño menor al percentil 10, pero con signos Doppler sugestivos de hipoxia o desaceleración del crecimiento. La tasa de predicción general de pequeño para la edad gestacional o restricción de crecimiento fetal depende del tipo de población, las definiciones y la prueba índice, así como del momento de la exploración del tercer trimestre. Un metaanálisis en poblaciones de bajo riesgo no seleccionadas mostró que, para una especificidad de alrededor del 95%, el peso fetal estimado menor al percentil 10 podría predecir el 38% de los casos con peso al nacer menor al percentil 10, 54% de los casos con peso al nacer menor al percentil 3 y el 70% de aquellos casos con restricción de crecimiento fetal. La medición de la circunferencia abdominal tuvo un rendimiento similar. Si bien, tradicionalmente la exploración del tercer trimestre se realiza entre las semanas 32 y 34, parece que una exploración más avanzada del embarazo es más efectiva para predecir pequeño para la edad gestacional o restricción de crecimiento fetal. Estudios han demostrado que una exploración realizada alrededor de las 36 semanas es más eficaz para detectar la restricción del crecimiento fetal que una exploración más cercana a las 32 semanas. La tasa de detección, así como la precisión general, fue mayor en la exploración más tardía que en la más temprana. Un gran estudio observacional prospectivo mostró que la sensibilidad del peso fetal estimado menor al percentil 10 para predecir el peso al nacer menor al percentil 10 y el peso al nacer menor al percentil 3
fue del 46% y 65% respectivamente, cuando la exploración se realizó entre las 35 y las 36 semanas más 6 días, frente al 38 y 52% cuando la exploración se realizó entre las 31 y las 33 más 6. La sensibilidad de la exploración tardía fue aún mayor cuando el parto se produjo dentro de las 2 semanas posteriores a la exploración. La evaluación ecográfica de fetos con mayor riesgo de restricción del crecimiento fetal tienen la capacidad de identificar a aquellos con mayor riesgo de complicaciones perinatales, y las pacientes con más del doble de riesgo de restricción del crecimiento fetal en comparación con la población general deben someterse a una evaluación de biometría fetal y Doppler fetal antes del tercer trimestre, entre las semanas 26 y 28 de gestación. Si bien parámetros como el Doppler de la arteria uterina y el índice cerebro-placentario, la evaluación longitudinal del crecimiento fetal y una prueba de detección combinada en el tercer trimestre pueden no mejorar sustancialmente la predicción del pequeño para la gestacional o restricción del crecimiento fetal cuando se usan de forma aislada en comparación con la determinación transversal del peso fetal estimado. Estos parámetros constituyen componentes clave de los criterios Delphi para diagnosticar restricción del crecimiento fetal. De allí sale la recomendación de que el cribado del pequeño para la edad gestacional o restricción de crecimiento fetal en la población general es más preciso cuando el examen se realiza a las 36 semanas en lugar de a las 32 semanas. Y también sale la recomendación de que el peso fetal estimado y la circunferencia abdominal se pueden utilizar para detectar pequeños para la edad gestacional o restricción de crecimiento fetal con un rendimiento similar. El siguiente apartado es sobre las anormalidades del volumen de líquido amniótico. El volumen de líquido amniótico se puede evaluar de forma semi-cuantitativa utilizando el índice de líquido amniótico o la bolsa vertical más profunda o máximo bolsillo vertical. La técnica para medir las bolsas de líquido amniótico, como se describe en la guía ISOC sobre la exploración de rutina del segundo trimestre, implica sostener el transductor de ultrasonido perpendicular al abdomen materno, identificar límites claros de los bordes superior e inferior del bolsillo de líquido, medir el bolsillo de líquido amniótico sin obstrucciones más grande que tenga al menos 1 centímetro de ancho, y utilizar el Doppler color para establecer la ausencia del cordón umbilical en charcos de líquido amniótico cuando no se tenga la certeza de ello. Por lo general, el oligohidramnios se define como un índice de líquido amniótico menor a 5 centímetros o máximo bolsillo vertical menor o igual a 2 centímetros, mientras que el polihidramnios se define como un índice de líquido amniótico mayor a 25 centímetros o un máximo bolsillo vertical mayor a 8 centímetros, aunque también se han utilizado gráficos específicos para la edad gestacional. También se han propuesto para la categorización grados de severidad del polihidramnios, como leve, un índice de líquido amniótico de 25 a 30 centímetros, moderado de 30 a 35 y grave de 35.1 en adelante, ya que parece haber una asociación entre la gravedad y la probabilidad de afecciones subyacentes. En las siguientes imágenes pueden apreciar un polihidramnios definido como un índice de líquido amniótico mayor a 25 centímetros en la imagen A, o un bolsillo vertical más profundo o máximo bolsillo vertical mayor a 8 centímetros como se observa en la imagen B. Si bien el índice de líquido amniótico y el máximo bolsillo vertical se han utilizado indistintamente, el índice de líquido amniótico puede ser preferible para evaluar el polihidramnios, mientras que el máximo bolsillo vertical puede ser preferible para evaluar el oligohidramnios. Cabe señalar que la reproducibilidad de ambos métodos es igualmente pobre, con amplios límites de acuerdo. El oligohidramnios puede estar asociado con patología del sistema urinario fetal, rotura de membranas o restricción de crecimiento fetal, o puede ser idiopático. Por lo tanto, el reconocimiento del oligohidramnios debe conducir a un estudio anatómico y de crecimiento específico, así como a un historial específico de pérdida de líquidos. La importancia del oligohidramnios idiopático es incierta. Un estudio que definió oligohidramnios como índice de líquido amniótico menor a 5 centímetros no informó ningún efecto sobre la tasa de partos por cesárea por intolerancia al trabajo de parto, ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales y muerte neonatal, mientras que un estudio anterior de embarazos de alto riesgo que definió el oligohidramnios como un máximo bolsillo vertical menor a 2 centímetros mostró que la mortalidad perinatal aumentaba al disminuir el máximo bolsillo vertical. Un metaanálisis más reciente mostró que en comparación con los embarazos con índice de líquido amniótico normal, aquellos con oligohidramnios aislados tuvieron un mayor riesgo de aspiración de meconio,
parto por cesárea por sufrimiento fetal e ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatal, mientras que había muy pocos datos para evaluar el riesgo de muerte fetal. El tratamiento óptimo del oligohidramnios idiopático a término también es incierto. En un estudio, mujeres embarazadas con oligohidramnios de más de 40 semanas fueron asignadas al azar, a inducción o tratamiento expectante. Los resultados perinatales no difirieron entre los dos brazos. Un estudio multicéntrico más amplio asignó al azar mujeres embarazadas con un embarazo único a término a grupos con oligohidramnios definido por máximo bolsillo vertical menor de 2 centímetros o índice de líquido amniótico menor de 5 centímetros, y el diagnóstico de oligohidramnios fue seguido por la inducción del parto. El uso del índice de líquido amniótico resultó en más inducciones de oligohidramnios y trazado de cardiotocografía anormales más frecuentes, mientras que las tasas de ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales fueron similares en los dos grupos. El polihidramnios puede estar asociado con diabetes materna en el 20 al 25% de los casos, anomalías fetales, principalmente obstrucciones gastrointestinales y anomalías cardíacas del sistema nervioso central, tumores placentarios, infecciones fetales, afecciones que provocan anemia y circulación hiperdinámica y anomalías cromosómicas y genéticas, o puede ser idiopático en el 50-60% de los casos. Por lo tanto, la identificación del polihidramnios debe conducir a un examen ecográfico detallado del feto y la placenta, un examen de signos de anemia, incluida la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media, y revisión de los resultados de cualquier prueba de cribado previa de aneuploidía fetal o infección congénita, ya que el polihidramnios idiopático es un diagnóstico de exclusión. Aunque la posibilidad de identificar una causa subyacente en la investigación inicial no está asociada con la gravedad del polihidramnios, la probabilidad de una causa residual no reconocida aumenta a medida que aumenta la gravedad, incluso cuando aparentemente está aislado. El polihidramnios se asocia con un mayor riesgo de complicaciones perinatales. Un metaanálisis reciente con pacientes con polihidramnios idiopático y pacientes con volumen de líquido amniótico normal mostró que los primeros tenían un mayor riesgo de muerte neonatal, muerte fetal intrauterina, ingreso en la unidad de cuidados intensivos neonatales, macrosomía y parto por cesárea. Por otro lado, el polihidramnios idiopático puede ser un fenómeno transitorio. Un estudio observacional mostró que el polihidramnios puede resolverse en el 38% de los casos, especialmente cuando se diagnostica antes y se caracteriza por un índice líquido amniótico más bajo. La resolución del polihidramnios se asoció con tasas más bajas de inducción por indicaciones fetales y tasas más bajas de macrosomía y parto prematuro, mientras que no hubo diferencias para otros resultados perinatales. Hay poca evidencia sobre el manejo óptimo de los casos con polihidramnios idiopático leve en el tercer trimestre, ya que generalmente no requiere tratamiento, solo seguimiento. El tratamiento del polihidramnios secundario depende de la causa subyacente y el alivio sintomático del polihidramnios grave se puede lograr con amniodrenaje en caso de malestar o disnea materna. Una ecogenicidad leve, relativamente uniforme de líquido amniótico es común en el tercer trimestre y se atribuye a la presencia del vernix, como se puede ver en la presente imagen. Por todo ello, se prefiere el máximo bolsillo vertical sobre el índice de líquido amniótico para diagnosticar oligohidramnios aislado, ya que se asocia con menos inducciones del parto y tiene resultados perinatales similares. Y la detección del polihidramnios debe conducir a una investigación específica de las causas subyacentes, ya que el polihidramnios idiopático es un diagnóstico de exclusión, esto como punto de buena práctica. Y para terminar, una revisión sistemática Cochrane no encontró ninguna asociación significativa entre la ecografía realizada después de las 24 semanas de gestación y la mortalidad perinatal. Sin embargo, de los 8 estudios incluidos en esta revisión, solo 2 se publicaron después del año 2000 y 3 en la década de 1980. Además, este metaanálisis no tuvo el poder estadístico suficiente para identificar una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad perinatal. Muchas gracias por su interés. El que ustedes puedan ver y compartir este contenido es el mayor valor posible que se puede obtener de la realización del mismo. Esto solo es posible gracias a ustedes, los que quieren ver las actualizaciones y poder obtener el mejor provecho de ellas en pro y beneficio de los que más importan en nuestra práctica profesional, que son las madres embarazadas y sus futuros bebés, que son por momentos también nuestros pacientes. Para mí es de mucho valor saber y conocer la opinión de ustedes del contenido que acabamos de revisar. Por favor, cualquier comentario, sugerencia, hacérmela saber. Todas serán muy bien recibidas. Muchas gracias, agradecido enormemente con todos ustedes, esperando profundamente que les haya gustado.